un acuerdo, reunión en consecuencia, Ricardo, lunes de la semana entrante. Sí, señor, lunes a las 8 de la mañana del ministro de Hacienda, Germán Ávila, nos dice el gobernador Carlos Amaya con todos los gobernadores. Ahora, me preocupa que dice el gobernador que el ministro dijo que él les iba a aclarar por qué, en opinión del gobierno, no le afecta las finanzas de los departamentos ese decreto. Sí. Los gobernadores dicen, pues tenemos todos los elementos para decir que sí nos afecta y lo que vamos a pedirle al gobierno es que modifique el decreto. No sé si el gobierno esté dispuesto a hacerlo. Yo creo, primero, Felipe, es rebelión. Sí. Segundo, es un tema al final. Al gobernador Amaya, pues por su posición política, pues no quiere que lo metan en una revuelta contra el gobierno nacional. Es un tema semántico. Segundo, no es semántico. Lo que quiero decir es una realidad y es una rebelión. Segundo. Es que él dice que no, que es una inconformismo. Bueno, pero estamos hablando con el gobernador Amaya. Es que... Segundo, Felipe. Es una rebelión inédita. ¿Cuándo habíamos visto que los gobernadores en plena decidan inaplicar una orden del gobierno nacional, un decreto con fuerza de ley? O sea, pues claro que es una rebelión. Rebelión, además, me parece, que se queda corta. Esto es un acto de insubordinación. Faltaron al mapa de colores. ¿Se acuerda el mapa que pintó el presidente después de las elecciones? En donde había en un color los supuestamente amigos. Los cercanos al gobierno. Sí, es que Amaya estaba en ese momento en el coloreado grupo de amigos. En y el grupo de amigos. Aquí trabajaron al unísono, porque por más de que el gobernador Amaya pretenda ablandar y suavizar los términos diciendo que es que van a tratar de buscar opciones, realmente aquí lo que están diciendo es eso no se puede aplicar porque nos quiebra y son los recursos de la salud, claro, la educación y el deporte. Ahora, y si adicionalmente nos están drenando los recursos, no le pagan a los hospitales, pues sencillamente no tenemos cómo pagar las deudas y es la gente la que va a quedar de por medio. Sí, entonces, él, por más de que trate de suavizarlo y de decir que hay una reunión, esa reunión no tiene alternativa porque o se aplica o se deroga el decreto. Eso es tan sencillo como eso. Primero, Felipe, y no creo que el gobierno nacional vaya a dar su brazo a que usted iba a enumerar y nos quedamos en primero, es rebelión. Primero es rebelión. Segundo, no veo al gobierno con lo que acaba de decir el gobernador Amaya, con lo que dijo el ministro Ávila de ayer, que es el dueño del balón. Reculando. No veo al gobierno derogando ningún decreto. Ni modificando. Que la reunión es para explicarles cómo es el tema. ¿No? El gobierno tiene la teoría de que no afecta a las finanzas de los departamentos. Como dicen popularmente, vaya, pásele la mano, ministro. Pero Néstor, aquí es que la discusión... ¿Cómo es el cuento de pásele la mano, Felipe? No, pues cuando alguien está molesto, no sé qué, le dicen, vaya, pásele la mano, como quien dice, vaya, ¿no? Mámele gallo. Eso es lo que va a pasar en la reunión del lunes. El gobierno no va a tocar este decreto. Pues por eso es tan importante. Esta batalla es más o menos de 4 billones de pesos. ¿Qué es lo que tendrían que girarle las gobernaciones? Es un hueco fiscal enorme para los departamentos. Estamos hablando mal contados de algo más de $1.000 millones, que es el giro, el mordisco que quiere el gobierno nacional para las platas de la región. Pero además va en contra de la descentralización, va completamente en contra de lo que el mismo gobierno estaba promoviendo hace un año. Ese cuento de la descentralización, como usted sabe, María Consuelo, no pegó. Eso siempre fue un cuento chino. Total. A ver, Héctor, lo escucho sobre el tema de la rebelión de los gobernadores. Iba a decir que no podemos perder de foco la discusión central en el caso de la declaratoria de estado de emergencia, que es que hay una usurpación de funciones del gobierno al Congreso de la República. La discusión no es si se va a vender más o menos aguardiente. Eso es una discusión colateral. Ese es un daño, ¿cómo llaman eso en el conflicto armado? Un daño colateral. Pero no, el daño verdadero y el que hay que remediar pronto es que el gobierno decidió decretar y modificar decretos que el Congreso había negado por una decisión política mayoritaria y absolutamente legítima, y el gobierno decidió usurpar esa competencia. Entonces, esa tiene que ser la discusión, porque aquí nos estamos volviendo a perder, igual que ayer y antier nos perdíamos en si era que la situación fiscal era grave y a cuánto interés se endeudaba el gobierno y no sé qué. No,
es que todas esas discusiones se dieron al interior del espacio democrático que está diseñado para eso, que es el Congreso de la República, al que el gobierno llevó unas propuestas de remedio que al gobierno le parecían buenas y el Congreso decidió rechazarlas y por lo tanto el gobierno no las podía adoptar. Eso es lo más importante, Néstor, creo yo. Pero lo segundo, ya en relación con el camino que están buscando los gobernadores y que ha anunciado el gobernador de Antioquia, por ejemplo, para contestarle a Víctor, en realidad lo que ocurre con el papel de los departamentos en materia de impuestos de licores, de tabaco, etcétera, es que este decreto le impuso una especie de tarea de recaudador. Es decir, hay una parte de esos impuestos que los departamentos recaudan y deben pasárselo al gobierno nacional. Y es en ese momento, en esa actuación administrativa de recaudo, cuando el departamento puede decir, bueno, no, yo no recaudo ese impuesto porque yo creo que como se decretó es inconstitucional. Es ahí en ese momento. Entonces, no es que los gobernadores vayan a decir que no se aplica el IVA o que... No, los gobernadores cuando tienen que recaudar un impuesto dejan de recaudar. El IVA lo recaudan los comercios, claro, Héctor, claro, y ahí es donde nace mi duda. El Claro, comercio claro, recauda el IVA, claro, el impuesto al consumo así y es. se lo transfiere directamente a la DIAN. Así es, ¿sí? Es un Víctor, recaudo claro. nacional. En este caso de los aguardientes, ¿cómo sería? Néstor, pues como le digo, es que en parte de ese decreto le imponen en materia al menos de impuesto a consumo la tarea de recaudador. El departamento recauda el impuesto al consumo y una parte se la pasa al gobierno nacional, que es un poco insólito porque en realidad este es una renta cedida Néstor, a la entidad territorial y que le tenga que devolver una parte al gobierno nacional. Estas tensiones pues por impuestos de licores entre los gobiernos nacionales y locales es eterna, pues desde la revuelta del whisky, que creo que fue como en 1700 o 1800. Pero aquí lo que es nuevo es que hay un enfrentamiento muy grande entre un grupo de gobernadores y el presidente. Entonces, este tema de tributario se vuelve una pelea política. ¿Sabe de cuánto es el grupo de gobernadores, Álvaro? Sí. 32, todos los gobernadores. Todos, sí, pero obviamente encabezado por el gobernador de Antioquia, que hábilmente pues toca la fibra de todas las gobernaciones porque el impacto económico es muy grande, pero ahí hay un enfrentamiento político. Ahí la pregunta es si se va a resolver o no. Yo lo que sí sé es que el gobierno va a decir que a las malas no, y con amenazas de incumplir la Constitución tampoco, porque eso de la excepción de constitucionalidad pues es un tema jurídicamente complejo. Entonces hay que buscar un arreglo, porque lo que no puede ser es que el país llegue... Cuando Petro recurrió a la excepción de inconstitucionalidad. Sí, por eso. Entonces que no hagan lo mismo. Aquí se criticó mucho, entonces ahora no se debe por eso, pero le pregunto a usted, que otros lo hagan. que aplaudía a Petro en ese momento, cuando Petro convocaba la consulta popular. ¿Usted? No, eso no es cierto. Es mejor no acusar a la gente en los argumentos. Lo que estoy diciendo es que esta polarización tan extrema le hace daño al país y tiene que resolverse, y muy seguramente se va a resolver porque el gobierno no aguanta que tantos departamentos tengan una queja tan grande, pero pues tampoco se debe hacer de estas maneras. Muy seguramente van a llegar a un acuerdo y yo creo que lo que conviene es que la pelea no la encabece un gobernador que tiene una relación tan enconada con el presidente como el de Antioquia, sino otros, y lleguen a un acuerdo. Se lo preguntaré. Porque lo que no podemos llegar es a este nivel de libertinaje. Que este era un tema de todos, Álvaro. Nivel de libertinaje tan grande. Se lo preguntaré en segundos al gobernador Rendón de Antioquia. 7:19 minutos. Además, ante semejante raponazo de recursos. Quien quiera opinar sobre este tema, el documento, la reunión de ayer, no fue con un gobernador, fueron los ¿Todos? 32 gobernadores de todas las filiaciones. El de Nariño, que es del Pacto de Nariño, Histórico, que es del petrismo, por claro. ejemplo, ese es militante pues radical del Pacto Histórico. No, entre otras cosas le iba a decir a Álvaro, aquí están todos los gobernadores de todas las corrientes políticas. Si hay una cosa que no es partidista, me parece, es esta batalla. En segundos, el gobernador de Antioquia, rápidamente, Aurelio. Néstor, yo sí respaldo, yo no sé si rebelión, yo no sé lo que sea jurídicamente, pero respaldo, me acordé de Turó, ¿usted se acuerda de Turó?
David Turo, que encabezó la desobediencia civil contra los impuestos. Bueno, yo respaldo la desobediencia civil de los gobernadores. Parece que ese es un término muy bueno para volverlo a recordar más históricamente. Pero Néstor, yo no voy a hablar solamente de los gobernadores, voy a hablar de los consumidores. Es que aquí 4 billones que le quitan a los departamentos, sí, o que deben recaudar los departamentos y que le afectan sus finanzas. Pero ¿quién los va a pagar? El ciudadano de a pie. Es que aquí hay una reforma tributaria de 11 billones de pesos. 8 de esos 11 billones los vamos a pagar con impuestos indirectos disfrazados de que el de los aguardientes para los borrachos, el de lo otro para los fumadores, el otro para los ludópatas, el otro para los gordos de comida chatarra, y así nos van montando impuestos e impuestos contra los consumidores. Y esta es la quinta reforma tributaria de Petro. Yo por ahí oí en estos días que alguien dijo, Petro no ha hecho sino una reforma tributaria, ha hecho 5 reformas tributarias, esta es la quinta. Le ha quitado a la economía colombiana más de 120 billones de pesos con reformas tributarias como esta. Ahora mire quiénes toman aguardiente, que son seguramente votantes del presidente Gustavo Petro.